Hey, ¿qué tal? Muy buenas gudionas y gudiones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy acabo de pensar en una teoría concretamente sobre Lilo y Stitch. Esta película animada es una de las favoritas en mi personal, para mí, de mi infancia, pero no está exenta de contar con una historia oculta que muchos no habrán notado. ¿Alguna vez te pusiste a pensar sobre qué fue de los padres de Lilo? ¿O a qué se dedicaban? Sí, la familia es un tema muy fundamental en esta película, pero ¿a qué deriva todo esto? Porque ellos tienen un secreto que quizás tú nunca te habías percatado. Pero con esta teoría que verán a continuación, los dejaré pensando bastante. Antes de continuar, te agradecería si te suscribes al canal, donde encontrarás aquí muchas ideas perturbadoras sobre tus series o películas animadas favoritas. Además, me gustaría y sería muy genial que me ayudaras a suscribirte a este canal para que seas parte del millón que cada vez estamos más cerca. Además que vendrán videos muy chidos de teorías que harán volar y pensar tu mente. Ahora sí, comencemos con el video. Con el paso de los años no es de extrañar que en películas animadas por lo general los niños protagonistas hacen notar la ausencia de sus padres o en otro caso, la falta de ellos, ya que los abandonaron o en el peor de los casos, estos han fallecido. Disney ha sido bastante quisquilloso en ese tema. Uno jamás podría haber pensado que una película llamada Lilo y Stitch, popular en la década de los 2000, trataría este tema, pero lo haría de una forma muy peculiar y diferente. El mensaje principal de la historia es de la familia, pero primero recordemos un poco sobre la historia para aquellos que no se acuerdan. Dejando de lado la trama de Stitch de ser un extraterrestre creado en un laboratorio de forma ilegal que después escapa, mejor nos centraremos en Lilo para esta teoría. Recién comienza la película y conocemos a la familia Pelecay, que solo cuenta con dos hermanas, con Nani y Lilo. La mayor, Nani, quien a veces toma el papel de madre desde que sus padres murieron. Este dato se nos menciona de una forma no tan directa en la película. Para los adultos que la vieron reconocerían de inmediato que fallecieron los padres de Nani y Lilo, debido a la visita de un trabajador social llamado Cobra Bubbles, quien es el encargado de evaluar si en 3 días Lilo puede tener un lugar adecuado donde vivir, ya que Nani aún no es mayor de edad y factores como que ella necesite de un trabajo para mantener a su familia y que Lilo reciba toda la atención necesaria, como la niña pequeña que es. Lo principal, que tenga primero un buen lugar para vivir, ya que de no ser así, Cobra Bubble se la llevaría posiblemente a un orfanato. Recién inicia la película y así nos damos cuenta que el fallecimiento de sus padres fue reciente por la visita de este personaje. Además, Lilo está triste todo el tiempo, a tal punto que no puede controlar sus emociones, como en la escuela de baile o en su propia casa. Es muy frágil y aunque tenga ciertos pasatiempos, no digamos que hacer muñecas vudú de quienes la molestan sea algo sano. Digo, ella está muy sensible y no quiere que alguien pueda ver qué tan frágil puede ser. Mis amigas recibirán su castigo. Es por esto por lo que Nani, después de escucharla, le parece buena idea que adopten una mascota. El resto de la historia, ustedes ya la conocen. A todo esto, el rollo que se metieron fue tal que Nani es despedida, no encuentra empleo y además cosas difíciles que suscitan en la película. Stitch trata de comprender qué es Ohana para Lilo y qué representa la familia para ella, porque para él Lilo, la familia es lo más importante. En uno de esos momentos difíciles antes de que Stitch abandonara a Lilo, ve una fotografía de la familia Pelecay. Ella le cuenta que la última vez que los vio ese día estaba lloviendo, por lo que podemos tomar en cuenta puntos claves para mi teoría que verás a continuación. Podemos asegurar que sus padres murieron en un accidente automovilístico por la lluvia. Esto tendría sentido porque ella cada mañana alimenta un pez llamado Pato, que supuestamente para Lilo este pez controla el clima, lo que nos da a entender que el día del accidente fue a causa de una tormenta muy fuerte. También recordemos que el lugar donde se lleva esta película es en Hawái, y no es de extrañar que existen condiciones climatológicas muy intensas. Y Lilo, por supuesto, quedó devastada tras este hecho. Así éramos antes. Se fueron en el auto y estaba lloviendo. Siempre te recordaré. Siempre recuerdo a los que se van.
y por ende, cuida a este pez para que no enfurezca y haga mal al clima, ya que le recuerda un día muy triste. ¡Ese tonto atún! Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato controla el clima. Lo alimenta simplemente para proteger a su familia, principalmente por Ohana, significado que le contaron sus padres a ella cuando era pequeña. Y ha quedado demostrado su empatía que tiene por todos, que aquellos mismos que termina incluyendo en su propia familia, como fue el caso de Stitch. ¿Olvidaste, Ohana? No ha vivido tanto aquí. Tampoco yo. Papá dijo que Ohana significa familia. Incluso en las escenas eliminadas de la película hay una escena donde muestran que Lilo le presenta el pez a Stitch. Este no le da importancia y por su culpa, unas gaviotas lo atacan y muere. Stitch, arrepentido, se da cuenta que la muerte de Pato el pez fue por su propia culpa. Lilo le enterra junto a sus padres, donde podemos notar que sus nombres son Lilo Pelecay y John Pelecay. También podemos ver el año de su muerte, que confirma que más o menos entre inicios del año 2000 y 2002, fecha cuando se estrenó esta película, es un dato muy importante y quiero que lo recuerdes porque lo que sabrás a continuación te dejará impactado. Regresemos a lo importante. Ya con este dato, el hecho de esta teoría es sobre quiénes eran y a qué se dedicaban sus padres. También porque si Cobra Bubbles es un trabajador social, ¿cómo puede ser que sea un exagente de la CIA como se nos menciona al final de la película? ¿Cómo? ¿Así? ¿Cómo este mismo personaje sabía tanto y le preocupaba la situación de Nani y de Lilo? Describir cómo eran y quiénes eran los padres difuntos de algún personaje que nunca aparecen en la película puede resultar muy difícil, pero por una deducción propia podemos partir desde las aficiones de su hija más pequeña. Recordemos que en algunos niños pequeños que le tienen mucho cariño a sus padres, es común que simulen y hagan las cosas que ven que ellos hacen, incluyendo pasatiempos y aficiones. El hecho de que Lilo haga las mismas cosas que quizás hacían sus padres ya fallecidos es el hecho de que ella quiere encarnar las mejores cualidades que ellos tenían para que su familia estuviera orgullosa de ella. Además, que es muy protectora de todas las cosas que le recuerdan a sus padres. Mucho cuidado, no se tocan. ¡Nunca la toques! Lo que hacía Lilo a lo largo de la película era hacer manualidades, como la muñeca que tiene. Le gustaba tomar fotos a la playa a la gente, por supuesto a turistas de fuera que visitaban Hawái. También le gustan las películas clásicas de terror, baila hula y le gusta la música de Elvis. Empecemos por partes. El hecho que escuche a Elvis es porque su madre también de niña y su papá lo escuchaban. ¿Y cómo sé esto? Es muy simple. En Lilo y Stitch 2, el maestro de hula de Lilo le muestra una fotografía de su madre cuando ella era niña y también practicaba hula. Otro punto que cabe resaltar, el motivo de que Lilo también le gusta practicar este baile. Esta foto data del año de 1973, fecha donde este cantante estaba en su punto más popular. Y por otra parte, para esta clase de hula recordemos que las niñas como Lilo tienen 5 años de edad, y si la mamá de Lilo murió a inicios del año 2000-2002, es decir que murió a la edad de aproximadamente de 32 años. Murió joven al igual que su esposo. Ahora bien, lo extraño analizar aquí es por qué Lilo le tomaba fotos a turistas y hasta practicaba vudú. Es cierto, otra afición que me hizo falta mencionar es sobre las películas de terror clásicas. Es posible que es porque a sus padres le gustaban esas películas y las veían en familia. Pero este hecho de tomar fotos a turistas como podemos ver en su pared de fotografías y hacer vudú, sí es una razón bastante peculiar. Por supuesto, queda claro que las fotografías siempre son para recordar a quienes más quiere, sobre todo lugares que le recuerden como la playa. Pero, ¿por qué a esta gente desconocida? Si yo mismo deduje que la mayoría de las cosas que hace Lilo las aprendió de sus padres, puedo ver que en efecto, sus padres también fotografiaban turistas. Pero, ¿por qué? Simple, porque también eran agentes de la CIA como Cobra Bubbles. ¿Recuerdas el final de la película cuando la gran concejal deja a Stitch quedarse con su nueva familia? Pues ella tiene una plática con Cobra Bubbles donde ella le pregunta si aún se acuerda del incidente de 1973 en Roswell. Ahí es cuando nos enteramos de que la verdadera identidad de Cobra Bubbles era un agente de la CIA.
Los extraterrestres aman las reglas. Usted me parece conocido. Sia Roswell. Fue en el 73. Ah, sí. Tenía cabello entonces. No obstante, es muy bien sabido que en los casos particulares de la misma CIA, los agentes solo se juntan únicamente con agentes, con nadie más. Además, se encargan de tomar fotografías a sospechosos y recoger evidencias, cosa que explicaría qué harían los padres de Lilo. Y ella aprendería de ellos porque era su principal trabajo como agentes, que era el de juntar evidencias. Pero lo extraño viene aquí. Es muy posible que Cobra Bubbles haya sido un compañero de trabajo en la CIA muy cercano a los padres de Lilo, o que trabajaban en los mismos casos. Eso explicaría por qué él, con buenas intenciones, se preocupa por Nani y sobre todo por Lilo, que es la más pequeña. ¡Entienda! ¡Ella necesita de mí! ¿Es esto lo que necesita? Lo único que entiendo es que usted la necesita más de lo que ella a usted. Quizás los papás de Lilo en aquella tarde del accidente sabían que podría pasar algo malo y, para proteger a su familia, Cobra Bubbles les prometió que de alguna forma tratará de apoyarlos, cuidando en parte, haciendo que Nani fuera una buena ciudadana, obligándola a darle toda la atención necesaria a su hermana pequeña, y que Lilo tuviera un buen lugar para vivir. Su misma promesa lo delata, ya que ningún trabajador social frecuenta tanto a una familia, ya que de pasar de un agente de la CIA a tener un trabajo así no tendría nada de sentido. Además que hay agentes que protegen mucho su identidad. Y otro punto importante es que este personaje siempre se viste de negro. Y recordemos que algunas leyendas urbanas, tales como los hombres de negro, se encargan de casos con seres que no son de este mundo, y división específica en extraterrestres. ¿De la CIA? Fue hace mucho. Salvé al planeta un día. Convencí a unos extraterrestres de que los mosquitos eran una especie en peligro. Y respecto a su casa... Es por eso que cuando Cobra Bubbles conoce a Stitch y se da cuenta de toda esta situación, él ni siquiera se sorprende, porque él ya ha tenido encuentros de este tipo en su trabajo. ¿Qué es esa cosa? Es mi perrito. Así. La próxima vez que vea a este perro, espero ver un buen ciudadano. ¿Capish? ¿Sí? ¿Recuerdas el dato que te dije de que entonces los padres de Lilo se dedicaban a fotografiar personas sospechosas y comprobar culpables? Pues sí, efectivamente esas personas no eran humanos, sino extraterrestres que se hacían pasar por supuestas personas. Otro punto más que acredita y justifica mi teoría es cuando Jumbo y Plickly se visten supuestamente como personas para tratar de capturar a Stitch. Lo curioso es que no se visten tan bien. O sea, por su vestimenta, obviamente las personas, como en el restaurante, no se dan cuenta que ni siquiera sospechan que no son humanos. No pasó nada. Muchas gracias. Vea sus mesas. Estoy bien. Le destrozó la cara. Ella es fea, no se asuste. ¡Qué galante! No le crean. ¿Fea? ¡Mírame! El hecho que en una escena mencionen el planeta Tierra, al parecer, estos seres ya lo conocían. No por algo Plickly ya tenía algunos estudios sobre nuestro planeta. Es decir, a lo largo de la historia muchos alienígenas ya han visitado nuestro planeta, pero en su época con mayor auge, por supuesto que lo visitaban, y estos extraterrestres se hacían pasar por personas. Este mismo caso se ejemplifica en muchas películas donde se demuestran aliens que se hacen pasar por personas, como por ejemplo en Hombres de Negro. Los padres de Lilo eran agentes de la CIA, que se dedicaban a investigar seres alienígenas que de forma ilegal se hacían pasar como personas. Cobra Bubbles era un compañero y un agente muy cercano que les prometió cuidar siempre de sus hijas en caso de que les pasara algo malo, ya que de tener un trabajo así con el gobierno con temas muy complicados, sabían que en cualquier momento inminente les podría pasar algo malo, como entre estas cosas, la muerte. Por ejemplo, recordemos cómo Gantu se le hizo muy fácil atrapar a Stitch y a la vez a Lilo, ella siendo una simple niña. Ahora pensemos en otro caso que tan fácil sería para algún alien demente que le haría daño a agentes del gobierno. Como último, te preguntarás cómo si Cobra Bubbles prometió algo, ¿por qué en la serie y demás películas sí cuida a la familia Pelecay, pero ya no tan cerca? Eso se debe porque tienen a Stitch. Recordemos las virtudes que tiene este ser, y como protección, él sabe que él ya está en la vida y la familia de Lilo,
y que fuera lo que fuera, siempre los va a cuidar por Hannah. Y esto queda demostrado hasta cuando rescata a Lilo. El caso de que haya estado bien que Jumba y Plickly quedaran con Nan y Lilo a vivir es porque son buenos, y Cobra tuvo la confianza para aceptar que era algo que tenía que pasar. De hecho, de él fue la idea recordarle a Lilo, a la gran concejal, que Stitch era suyo. Lilo, ¿no compraste esa cosa en el refugio? Oiga, hace 3 días compré a Stitch en el refugio y pagué $2 por él. ¿Tiene sello, ve? ¡Es mío! Me refiero que de igual forma de que nunca Lilo haya conocido a Stitch, podrían haber aliens relacionados a sus padres con cuentas pendientes que harían daño aún a la familia de Lilo. En cualquier momento Nan y Lilo estaban expuestas y destinadas a conocer sí o sí a estos seres por el trabajo de sus padres. Por eso en su opción de Cobra Bubbles en ayudar, para él era más seguro teniendo a Lilo separada de su hermana, enviándola a un supuesto orfanato, y para los que quisieran hacerles daño, les resultara más difícil encontrarlas. ¿Y tú qué piensas sobre mi teoría? No olvides comentar todo lo que te gustó o algún otro dato que te acabas de pensar o acordar o crees que pueda aportar a mis argumentos. Incluso qué cosa más te impactó y qué teoría se te podía ocurrir a ti. Por favor, me ayudarías mucho en mi trabajo si le dejas un gran me gusta y me sigues en mis redes sociales, tanto en Instagram y Twitter. Ahí podría aclararte alguna duda o sugerencia para alguna película o teoría que te llame mucho la atención. Estaría estupendo que me sigas por allí. Ahora, sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una nueva teoría. Te espera pronto. Bigudión.